Hola hermanos, ¿cómo están? Qué privilegio tenemos hoy de seguir profundizando en estas preciosas cualidades del fruto del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver la sexta característica, que es la bondad. Y el propósito de estudiar esta característica o esta virtud es primeramente entender y reconocer que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder demostrar esta virtud, y también podamos juntos identificar qué es la bondad y qué no es la bondad. Vamos a empezar a ver qué es la bondad. La bondad, en su traducción del griego, significa benevolente o bondad activa. Es esa inclinación a hacer el bien o ese comportamiento virtuoso. Esta cualidad, producto de la llenura del Espíritu en cada uno de los hijos del Señor, se expresa en un bien activo, algo que nosotros hacemos en forma concreta. Y algunos lo definen como una virtud totalmente equipada. ¿Por qué? Porque no solo es amabilidad, como veíamos en la sesión pasada de la benignidad, sino también es ser o incluye la confrontación, la exhortación y la disciplina. Bien, esta combinación de amabilidad y de firmeza es la que nos permite como hijos poder realizar las obras que Dios preparó para nosotros en este tiempo. Ahora, para comprender un poco más en profundidad y darle un contexto bíblico, vamos a ir juntos a Efesios 2, del 1 al 10. Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estábamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Nosotros somos los primeros beneficiarios de la bondad activa de Dios. Y vemos expresada esa bondad por medio de Cristo Jesús muriendo en la cruz. Y no solo otorgándonos la vida abundante, una vida eterna, sino que también nos preparó, Él pensó obras buenas para que nosotros hiciésemos. Desarrollar la característica de la bondad significa e implica que nosotros le demos el lugar al Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos enseñe y pueda ser expresada esa virtud que es producto de Él. Desarrollar esta característica de bondad implica en nosotros una disposición a ser guiados por el Espíritu Santo, permitir que Él nos llene para así expresar esa virtud que es la bondad, para entender y saber cómo administrar esa bondad, porque como vimos al principio, la bondad no es solo amabilidad o actos de bondad, sino que también ese acto de bondad implica la disciplina, la exhortación, la confrontación. Entonces tenemos que entender que sin esfuerzo no hay ganancia.
Y siempre hay un costo de nuestra parte para poder realmente ser ese canal adecuado para expresar la bondad del Señor. Lo beneficioso o lo útil no siempre es lo que más nos agrada o lo que es aceptable en un primer momento. Vamos a ver algunos escenarios donde Jesús expresa la bondad y podemos ver que la bondad puede verse desde una perspectiva donde es provechosa y agradable. Otras veces la bondad está en un contexto de dolor, pero que también trae provecho. ¿Qué significa? Que la bondad siempre nos da provecho, siempre es beneficiosa cuando es esa virtud que produce el Espíritu Santo en nosotros. Vayamos juntos a ver lo que es la bondad como en expresión agradable y provechosa. La podemos ver en la multiplicación de los panes y los peces en Mateo 14, 13 al 21. Vemos ahí que el Señor hace un acto de bondad, esa bondad activa en la que alimenta de manera milagrosa a 5.000 personas. También podemos ver otro escenario donde el Señor Jesús expresa su bondad cuando Él resucita a Lázaro. En Juan 11, del 38 al 44, Él expresa y demuestra esa bondad activa levantando a Lázaro de los muertos y explicando y dando a conocer una verdad tan profunda que es que para Dios nada es imposible y que Él es el dueño de todas las cosas. También podemos ver esta virtud expresada cuando el Señor sana a 2 ciegos, que lo encontramos en Mateo 20, del 29 al 34. Y estas son hermosos escenarios que nos permiten entender que realmente la bondad y el ejercicio de la bondad es bueno y que nos da provecho. Pero a veces las circunstancias en las que se dan o en los contextos en los que se genera, a veces implican dolor, implican un costo. Y esto lo podemos ver o es dificultoso, y lo podemos ver cuando el Señor Jesús purifica el templo, en Mateo 21, del 12 al 13. Él limpia de manera física, limpia el templo de personas que estaban utilizando ese espacio para comerciar y beneficiarse económicamente. Entonces, ahí podemos ver que si bien fue dificultoso y fue hasta poco aceptado por las personas que estaban alrededor, pero fue un acto de bondad, una bondad activa. También podemos ver, y esto es lo que más me impacta o lo que a veces más me atraviesa, ver este acto de bondad reflejado en Cristo Jesús en la cruz. Sin tomar los privilegios que tenía como Dios, se humilló a sí mismo, se hizo hombre y no solo que se hizo hombre, sino que murió y murió de la peor forma para que hoy vos y yo pudiésemos estar disfrutando del beneficio incomparable que es tener la vida eterna, de poder estar con Él siempre. Entonces podemos ver que el propósito de esta cualidad del fruto del Espíritu Santo, que es la bondad, busca hacer lo que es más provechoso, sea o no lo más deseable. Bondad, el ejercicio de la bondad, significa buscar el bien. Somos llamados a en todo momento hacer el bien y levantar estas verdades que hemos estado aprendiendo y que vamos a seguir aprendiendo, no solo levantarlas, sino aplicarlas para que todos los que nos escuchen y todos los que estén cerca nuestro sean beneficiados por estas cualidades, estas virtudes que expresa el Espíritu Santo, que expresa la esencia misma del Señor en nosotros. Lo bueno solo viene de Dios. Y ese es nuestro objetivo, es buscar y recibir lo que viene de Dios en todo tiempo. Por eso Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3:16, le explica que la palabra de Dios es inspirada y es la que nos es útil para enseñarnos lo que es la verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Siempre debemos de buscar
esa guía del Espíritu y que el Espíritu es el que vivifica la palabra de Dios en nosotros y la palabra la encontramos en la Biblia. Entonces somos desafiados a constantemente, día a día, permitir que el Espíritu nos vivifique la palabra de Dios para que aprendamos lo que implica realmente la bondad. Ahora juntos veamos lo que no es. La bondad no es una franqueza insensible. La bondad no es, como hoy se dice, el sincericidio. Te digo las cosas como a mí me parece y porque es la verdad y no me importa cómo vos te sientas después de eso. Yo soy sincero y le guste a quien le guste. Y realmente mi deseo es que no ser malinterpretada, no estamos llamando a seamos falsos, hablemos cosas que no son, pero esa franqueza insensible, sin ese amor tierno de parte del Señor, es un falsificador de la bondad. Falsifica, es producto y esencia de nuestra naturaleza y no de la naturaleza propia del Señor en nosotros por medio del Espíritu Santo. Otra de las cosas que es opuesto o que no es la bondad porque es opuesto es la hipocresía, el decirle a las personas lo que quieren escuchar aunque no sea la verdad o incluso hacer algo que en realidad no es lo que pensamos. Eso se opone totalmente a la bondad porque la bondad es el celo por lo bueno, por hacer el bien y no el bien que a nosotros nos parece, sino el bien que Dios estableció y mostró como ejemplo en Cristo Jesús entregando todo. Entonces, necesitamos de esa guía y de esa llenura del Espíritu Santo para poder ser dominados por Él y poder dar ese fruto que glorifica al Señor. Porque Pablo en Gálatas, como venimos estudiando, en Gálatas 5, nos exhorta y nos anima a que nuestra vida tiene que ser ejercicio y tiene que demostrar esas virtudes en las cuales no hay condenación, no hay queja contra esas virtudes, sí con las virtudes que son propias de nuestra naturaleza caída. Por eso el desafío es a juntos buscar que se genere y se cultive esa característica de la bondad. Busquemos intensamente el corazón del Señor, busquémoslo porque es ahí, en comunión íntima con Él, día a día, que Él nos revela su perfecta, su agradable y su buena voluntad en todo tiempo. Busquemos cada día cumplir esas obras para las cuales Dios ya pensó para nosotros. Y a su vez no nos conformemos con vivir una vida superficial, porque somos invitados de parte del Señor a vivir como embajadores de un reino que es inconmovible y que lo que Él dice y hace nada tiene que ver con lo que está pasando en este mundo. El ejercicio de esta virtud, la bondad, permite primeramente beneficiarnos a nosotros, pero también beneficiar a quienes nos rodean, incluido el mundo que tan corrompido está. Otra de las cosas que no es la bondad, no es un espacio para autopromovernos, no es un espacio para defender nuestras ideas y nuestros idearios. El yo en este ejercicio, en esta virtud, no tiene lugar, tiene que ser sacrificado en la cruz de Cristo. Esa es una de las principales requisitos básicos por las cuales Dios no permite que se desarrolle este fruto en personas que no son llenas de Él, porque es el celo por lo bueno lo que nos habilita juntos como cuerpo poder buscar y establecer su reino que es bueno. Como desafío tenemos que entender que las buenas obras son asignadas, no son producto de nuestra iniciativa. La bondad, el celo por lo bueno, es un depósito que se nos confía. Y Dios espera de nosotros un corazón tierno y un espíritu ansioso por cuidar a los otros, así como Él nos cuida a nosotros siempre. Clamemos juntos como hijos de Dios para ser canales adecuados que puedan expresar esta virtud tan preciosa que nos beneficia y que beneficia a todo el cuerpo. Ahora juntos estamos invitados a seguir compartiendo como grupo de crecimiento unas preguntas y seguir profundizando en esta preciosa virtud que es la bondad.